Bueno, tercera parte del mapa y el territorio, comienzo fundamental para pensar el corrimiento de las perspectivas, ¿no? Eso que habíamos visto en el primer capítulo, que lo habíamos visto en una escala menor, ¿no? De lo que había sido una representación en segundo grado, pasábamos a nuestro personaje Jed. Bueno, ahora empezamos en una situación que parecería distinta, ¿no? El personaje principal del comienzo de la tercera parte es un tal Jocelyn, ¿no? Jocelyn, o como se diga en francés, que es este investigador, ¿no? A partir del asesinato de Houellebecq, básicamente, ¿no? Entonces, toda esta primera parte tiene un tono policial, pero más bien policial de serie televisiva. No sé si refiere tanto al policial dentro de lo que sería la tradición del género literario, sino al policial contemporáneo que nosotros podemos ver en Netflix. Está lleno de guiños al formato. Y este es un personaje importante. Nos vamos a meter y vamos a saber cuestiones de su vida a tal punto que nos vamos a olvidar de Jed Martin por momentos hasta que vuelva a aparecer, haciendo otra vez ese corrimiento de perspectivas. Vamos a conocer su familia, su historia, su cabeza, sus problemas psicológicos, su relación de pareja. Nos vamos a meter ahí. Es nuestro nuevo personaje, ¿no? Para acceder a las escenas del crimen tiene que adoptar la objetividad de una mosca. Otra vez este elemento de la objetividad que nos remite a los postulados del realismo, nos remite a Flaubert. Jocelyn era plenamente consciente de que para soportar la visión del lugar del crimen tendría que adoptar el punto de vista de una mosca. La notable objetividad de la mosca doméstica, dice, y ahí pasa una derivación científica sobre las moscas a la manera de un tratado. Son esos pastiches que aparecen adentro del texto y que hacen a este realismo un realismo documentado, ¿no? Entonces, bueno, primer capítulo, asesinaron a Houellebecq, ¿no? Otra vez dentro de esta lógica conceptual, Houellebecq escribiendo su propio asesinato. Capítulo 2, ahí hay unos datos técnicos sobre los policías que interrumpen la acción. Otra vez para pensar este realismo técnico, este realismo documentado, nos tiene que llevar a determinadas características que vimos en Flaubert. Y capítulo 3 tenemos la escena del crimen. Es una escena extrema, súper escatológica. Acá deberíamos poner un parental advisory, ¿no? Va a haber escenas explícitas de violencia, sangre, pero a mí me interesa pensar esta escena sobre todo en la tradición del arte contemporáneo, del arte visual, del arte plástico. Me parece que tiene como un énfasis performático, ¿no? A la manera de esas performances escatológicas de Paul McCarthy, llenas de ketchup, que tematizan la cuestión de la corporalidad. No sé si ustedes vieron algo. Acá hacemos un gran parental advisory. Voy a pasar ahí rápidamente algunas imágenes de estas performances de Paul McCarthy, artista norteamericano. Si alguien es sensible, cierre los ojos 3 segundos. Las voy a pasar muy rápido, ¿no? Pero fíjense, ¿no? Me parece que la escena que describe Houellebecq tiene que ver con esta exposición tan extrema que podemos encontrar en algunas performances de arte contemporáneo. Estas de Paul McCarthy tienen ahí los potes de ketchup y se tiran ketchup encima como si fueran sangre, pero también reproducen escenas de violencia. La última escena que pasó muy rápido, ahí hay un gordo que unas chicas de bikini le cortan una pierna con un hacha. Es una cosa muy extrema, ¿no? Entonces, también es extrema, tan extrema es la descripción de esa escena que nos refiere a ese mundo que es más propio de un museo de arte contemporáneo que de una serie de televisión, ¿no? Me parece que ni siquiera en las series televisivas encontramos este grado de visualidad, ¿no? De visualidad en el propio asesinato. Y de hecho es una puesta en escena. Eso lo va a contar al nivel del argumento el propio Houellebecq. Entonces, esto de la escena del crimen, yo subrayaría esta palabra escena, ¿no? Porque los detalles que vienen después subrayan esta idea. Dice, un crimen preciso, llevado a cabo sin violencia inútil. La decapitación y laceración de los cuerpos habían sido efectuadas después. La operación duró un poco más de 7 horas, ¿no? Lo que en el mundo del arte sería un montaje. Podríamos decir, el montaje de la escena duró 7 horas. Esta afiliación después se hace explícita a partir de lo que marca Jed. Dice, parece un Pollock, ¿no? Dice el propio Jed, un Pollock, una pintura de Pollock.
Inscribe la escena del crimen a la escena del arte directamente, ¿no? Es decir, repone el carácter plástico del asesinato, y yo otra vez digo, nos permite pensar el gesto conceptual de este elemento en el marco de la novela, ¿no? Houellebecq contando la muerte del propio Houellebecq es prácticamente un gesto. Shed habla también del body art, traza la genealogía estética de esta imagen tan fuerte que vimos. Y paralelamente aparecen dentro de lo que sería el vector conceptual o lo que tiene que ver con el gesto, las repercusiones en el ambiente literario que tienen un tinte cómico, está lleno de chistes internos. Capítulo 7, toda la parte del entierro está llena de un humor negrísimo, ¿no? Las indicaciones que dejó Houellebecq, esto de que se había bautizado 6 meses antes, ¿no? Que contrasta con el ateísmo rabioso de toda su producción. En este sentido, el cura que da la misa diciendo que su obra tiene un valor universal. O sea, ¿qué valor universal va a tener para la Iglesia católica, la obra de Houellebecq, que es una obra completamente negativa en términos religiosos? Y después, bueno, con un sentido bastante border, el hecho de que como su cuerpo estaba tan desmembrado por una cuestión de racionalidad, y otra vez ahí aparece la época, bueno, lo velan en un ataúd de niño. Toda esta escena tiene un tinte ridículo y que tiene que ver con esa autofiguración por capas que va construyendo el propio Houellebecq a partir de sus exposiciones en los medios masivos y bueno, ahora su exposición en una de sus propias novelas. Me interesa en la página 281 señalar esto de que haya elegido una forma de entierro tradicional, y el narrador dice como cualquier notable del siglo XIX, contra las tendencias modernas. Me parece que puede ser leído en concordancia con este arte poética de la novela, ¿no? Si antes era Shed el que se había identificado con un personaje del siglo XIX, bueno, ahora es el propio Houellebecq. Capítulo 8, otra vez el presente, este dato casi periodístico, dice una crisis financiera que podría ser peor que la del 2008, ¿no? Digo, elementos que aparecen en la tapa de los diarios, la explosión de la burbuja inmobiliaria en 2008. Capítulo 8 dice, aparentemente no le habían robado nada, estar atento a estas trampas para la construcción de la trama policial, que también tienen mucho que ver, ahí sí, con la tradición del policial en la literatura y en las series. Capítulo 9, dicen sus amantes que Houellebecq les despierta ternura, otra vez el tema de la autofiguración que yo digo que él va construyendo por capas. Y página 298 reaparece Shed Martin después de 60 páginas, ¿no? 60 páginas que estuvo ausente para seguir pensando aquel corrimiento de las perspectivas que es tan característico de la literatura de Flaubert, ¿no? Capítulo 10, el padre quiere ir a Suiza a hacerse una eutanasia. Fíjense otra vez los grandes temas, los temas trascendentales, moralmente discutibles. Es el personaje moderno de la novela, ¿no? Entonces ahí tenemos este momento donde Shed se enoja con el padre porque lo piensa como una forma del suicidio, no quiere que él se suicide, dice, ¿qué tiene de malo el hecho de vivir a morfina, ¿no? El padre no quiere, está muy drogado por la enfermedad que tiene, entonces quiere que lo desenchufen directamente. Y Shed ahí se enoja y aparece esta idea de ser una planta como algo que no está tan mal. Esto después lo podemos pensar a trasluz de su última producción, ¿no? En la que intenta reponer una visión vegetal sobre las cosas y que yo decía tiene una dimensión filosófica para pensar esa distancia crítica, esa estatura moral del propio Shed, que es una estatura bastante posmoderna, ¿no? Capítulo 11, página 306. Para entender la perspectiva histórica sobre la que se sostiene el presente de la novela, me interesa este momento. Shed mira un edificio circular y dice que la modernidad había terminado hacía tiempo. Entonces, toda esta hipótesis que estamos trayendo, yo digo, es una novela pedagógica. Entonces, las hipótesis de lectura se sostienen en fragmentos muy específicos, ¿no? Es decir, estamos en un periodo postcapitalista, financiero, postindustrial, posmoderno. Fíjense, esto lo vamos a ver en la clase que viene, vamos a pensar un poco este periodo post, este prefijo post a partir de alguna cosa de Lyotard, ¿no? Lo vamos a pensar un poquito. Pero fíjense en la página 306. Dice, un poco a su pesar tuvo que admitir que la cúpula del instituto tenía su gracia.
Evidentemente no había justificación posible para dar a un edificio una forma redondeada. Desde el punto de vista racional era simplemente espacio perdido. La modernidad quizás fuese un error, se dijo Shedd por primera vez en su vida. Por otra parte, era una pregunta puramente retórica. La modernidad había terminado en Europa occidental desde hacía ya bastante tiempo, ¿no? Por eso digo, es una novela pedagógica, nos ubica, piensa los principales problemas que está desarrollando, los piensa, los explica, los vuelve a presentar. Es difícil que se nos escape alguna cosa en esta novela. Capítulo 13, llegan a la escena del crimen. Shedd dice: falta mi cuadro, que sale 900.000 euros. Fin de la investigación de Jocelyn, fin de Jocelyn como personaje, ¿no? Así de sencillo. Capítulo 14. Shedd va a la casa de eutanasia porque finalmente el padre fue, hizo lo que tenía que hacer, y entonces él quiere recorrer ese último camino del padre. Pierde el control de sí mismo por primera vez, por única vez en la novela. Shedd, ¿no? Aparece ahí una pulsión vital muy fuerte, le pega a la empleada de la empresa de eutanasia después de que ve el expediente del padre. Piensa en el monopolio de la eutanasia otra vez, como en el mundo del arte, la cuestión de la conformación de los precios en la época contemporánea. Shedd pasa Navidad solo y los días que le siguen también, ¿no? Así termina la tercera parte de la novela. Shedd en la más absoluta soledad. Ahora, la novela tiene un pequeño epílogo. Entonces vamos a pensar ahí alguna cosita en este último cierre del texto de Houellebecq, ¿no? Básicamente el epílogo nos cuenta el desenlace de la investigación del asesinato de Houellebecq, ¿no? Houellebecq fue asesinado o mandado a asesinar por un coleccionista que quería ese cuadro y que tenía una serie de elementos coleccionados, el doctor Petitceau. Este coleccionista, que es un cirujano plástico de Cannes, ¿no? Un cirujano plástico, nada menos, una actividad bien vinculada con el presente, con este mundo de plástico, con este mundo de las apariencias, este mundo posmoderno. Bueno, este cirujano es asesinado por un traficante de insectos en una negociación que terminó mal. Y en el sótano, además de los insectos y del cuadro que pintó Shedd, ahí revelan cierra la investigación, el cirujano tenía obra de Francis Bacon y de Von Hagens, ¿no? Obras que tienen una mirada bastante descarnada sobre la corporalidad y otra vez para inscribir la escena del asesinato en la tradición del arte plástico, en la tradición del arte visual. Me parece que hay elementos que sostienen esa hipótesis, ¿no? Entonces Bacon, por ejemplo, hace una remake del El buey desollado de Rembrandt. Ahí tenemos en la parte izquierda el cuadro de Rembrandt, este buey colgando, desollado, un cuerpo muerto, y en la parte derecha la reescritura del propio Bacon. Y Von Hagen merece un asterisco aparte directamente. Es un artista, un científico alemán que realiza experimentos químicos para llegar al proceso que él nombró de plastinación, que según Wikipedia se consigue a partir de extraer el agua de un cuerpo con acetona fría y después se sustituye por una solución plástica endurecible, ¿no? Y ahí tenemos el cuerpo hecho plastificado prácticamente, ¿no? Entonces este proceso contribuye un aporte al arte y a la medicina y al arte, digámoslo, porque es un artista. Von Hagen hace estas exposiciones con cuerpos plastinados, ¿no? Es toda una serie, un territorio del arte que está pensando estas cuestiones bastante extremas con respecto al cuerpo, y por eso la novela de Houellebecq está mirando esta tradición, ¿no? Entonces, por eso digo, Bacon, Rembrandt, Von Hagen, Paul McCarthy había dicho yo, Pollock dijo Shedd Martin, se va conformando ahí un universo de artistas que sostienen esa escena del crimen como parte de un mundo muy específico y que tiene que ver menos con la literatura que con el arte visual, ¿no? Esta sería una hipótesis de lectura. Página 344, el cuadro sobre Houellebecq ahora vale 12 millones de euros, ¿no? Estamos en presencia de esta ridícula alza en la cotización de la obra de Shedd, que tiene menos que ver con cuestiones materiales, como decíamos, que como podría haber sido en la etapa industrial, que con cuestiones financieras, cuestiones especulativas. Es un cuadro que viene súper cargado, ¿no? Después de los dos asesinatos. Por eso decía yo que el mundo del arte le sirve a Houellebecq para reflejar este periodo de capitalismo postindustrial, ¿no? Esto aparece explicitado un poco más adelante. Fíjense, 348, 349, 350, estos momentos donde la novela se vuelve pedagógica.
Dice, el hecho de que costase 12 millones de euros era harina de otro costal, un aspecto sobre el cual siempre se había negado a pronunciarse y una sola vez le había soltado un periodista particularmente insistente, no hay que buscarle sentido a lo que no tiene ninguno, ¿no? Y dice un poco más adelante, habla del mercado del arte, que era medianamente demente, habla de un frenesí especulativo y concluye, dice, la especulación en el ámbito del arte se había vuelto todavía más intensa, más desordenada y frenética. Las cotizaciones se creaban y se deshacían a la velocidad de un relámpago, ¿no? Pedagógicamente vincula el mundo financiero con el mundo del arte visual, que son mundos que están íntimamente vinculados, ¿no? En la propia realidad que nos circunda. Entonces le devuelven el cuadro sobre Houellebecq a Shed, que yo decía es un cuadro que está cargadísimo después de los dos asesinatos. Otra vez este presente post, se habla de una crisis financiera peor que la del 2008, otra vez lo vuelve a decir, es un periodo de un estancamiento ideológico, hay una especie de parálisis en todos los órdenes, por eso en la clase que viene vamos a pensar un poco sobre todo este prefijo, el prefijo post. Me parece que es importante para leer este realismo que nos permitimos en pensar como un realismo post-industrial. Página 350, Shed termina hablando con la caldera, con esa caldera que es importante en el comienzo del argumento, la caldera que se rompe al comienzo de todo, el que le va a arreglar el croata en los primeros capítulos, termina hablando con la caldera, está completamente distanciado de la vida social. Entonces se termina mudando a la finca que había sido de sus abuelos en un pueblito rural, le hace modificaciones a la casa, ¿no? Compra terrenos lindantes, levanta un inmenso paredón, asfalta una salida hacia la autopista, se recluye, su felicidad se resume a aquellos momentos bien temprano en los que tiene el Carrefour para él solo, ¿no? Otra vez completamente desafectado de las cosas, podemos pensar en ese ocaso de los afectos de la cultura posmoderna. Shed cumple 60 años, la novela va para adelante unas décadas, ¿no? ¿Te acuerdan? Tenía 40 en un momento, ahora tiene 60. Houellebecq imagina una sociedad futura en el corto plazo. Lo que piensa él es que, bueno, se produce una invasión a la inversa con respecto al periodo industrial, ¿no? En vez de los pobladores de las zonas rurales yendo hacia los grandes conglomerados, ahora los habitantes de las ciudades empiezan a ocupar las zonas rurales en plan empresarial desde un punto de vista turístico, que es casi la única industria a la cual tenemos acceso, ¿no? Como una dictadura del emprendedurismo que va corriendo de las zonas rurales a sus habitantes originarios. Shed vuelve a producir, hace videogramas, una forma de arte tecnológico. Su objetivo es dejar constancia del mundo. Dice, quiero dejar constancia del mundo. Simplemente quiero dejar constancia del mundo, ¿no? Este es su objetivo estético, su único y gran objetivo estético. Intenta representar el punto de vista vegetal sobre el mundo, que yo decía, esto me parece puede ser leído desde una dimensión más filosófica que política o económica. A la vez retrata elementos electrónicos en descomposición, trabaja estos elementos vegetales y electrónicos hasta en 96 bandas de video. Los objetos industriales en esta nueva narrativa se ahogan ahí sumergidos en capas vegetales. Estamos en presencia de la última narrativa de este artista multimillonario, Shed Martin, ¿no? Y en este sentido, la proclama final que tiene que ver con esta última narrativa, yo decía, debería ser leída más en términos filosóficos que económicos o políticos, ¿no? La de un triunfo absoluto de la vegetación. Dice, el triunfo de la vegetación es absoluto, ¿no? El triunfo de la vegetación en Shed, deberíamos pensar. Me parece que tiene que ver con, otra vez, este ocaso de los afectos, con esta distancia crítica que puede ser pensada como característica de la etapa contemporánea, ¿no? Entonces, otra vez, El mapa y el territorio, una novela contemporánea en el sentido estricto del término. Así que bueno, hasta acá la novela de Houellebecq. La pensamos, activamos algunos problemas, ustedes la pueden leer, la pueden seguir pensando, hay mucho por recortar que no apareció en estos videos, eso me parece interesante de la unidad sobre novela, ¿no? Son textos que son imposibles de ser agotados, entonces hay zonas para que ustedes trabajen y que
le impriman una lectura personal a estos textos. Me parece que ese es el desafío y esa es la propuesta planteada. La clase que viene hacemos un último videito sobre esta idea de posmodernidad, de época post, ¿no? De lo que viene después, de qué, nos podríamos preguntar. Por supuesto, la posmodernidad viene después de la modernidad. ¿Qué implica esto? Pensarlo muy brevemente. Vamos a hacer un recorte de ese texto, no lo vamos a leer completo, es un texto muy difícil. Vamos a hacer un muy breve recorte, una breve reflexión sobre esta idea de lo que viene después del periodo post. Nos vemos la clase que viene. Cherry